Hola amigues, ustedes saben de la importancia capital que tuvo siempre la poesía escrita por mujeres en los 400 años de historia del género nacional. Aunque recién en las últimas décadas se viene reconociendo su aporte. El pasado 8 de marzo conmemoramos juntos el Día Internacional de la Mujer. Por eso hoy, como humilde homenaje a las que son poetas y a las que no lo son, vamos a referirnos a una de las mayores voces de la poesía argentina. Sí, amigues, vamos a hablar de Olga Orozco. Sus ojos verdes y agudos se abrieron en la finca familiar en Santa Rosa de Toay, de la provincia argentina de La Pampa, el 17 de marzo de 1920, y la dolencia cardiovascular que padecía se lo cerró definitivamente en el sanatorio Anchorena, a pocas cuadras de la que entonces era mi casa, el 15 de agosto de 1999. Un mes antes la habían internado al detectársele una afección circulatoria y le realizaron un bypass, aunque fue en vano. Entre ambas fechas se deslizó la misteriosa existencia de Olga Nilda Gugliotta Orozco, una de las mayores poetas de mi país. Si bien Olga y yo no teníamos una relación tan asidua como la que me reunía seguidamente con Enrique Molina, Coco Madariaga, Raúl Gustavo Aguirre o Elisa de Ascona Cranwell, cada vez que nos veíamos, la vieja magia de la amistad poética resurgía, tal como si hubiésemos conversado el día anterior. Para mí, cuando era un poeta joven con apenas 2 libritos publicados en la década de los 80, conocer a La Orozco, ya toda una institución dentro del Olimpo y del AMPA literaria de Argentina, y de igual modo figura más que reconocida fuera de nuestras fronteras, se inscribió como un momento importante, pero lejos estaba de imaginarme que con las medianas reiteraciones de nuestros encuentros, escuchando sus opiniones vertidas con su singularísima voz grave, prestándole atención a sus consejos, ella me enseñaría sobre el género bastante más de lo que ya conocía como lector, mucho más de lo que suponía yo saber y entender. Es que Olga, como Enrique, como Francisco, como Raúl y Elizabeth, eran gentes que no hacían diferencia, cada uno a su manera, eso sí, entre letra y vida. No solamente escribían algunas de las mejores páginas del género, sino que vivían lo que escribían. Una peculiaridad que, con el fin del siglo que se lo llevó, parece haber desaparecido junto con ellos. En el paraíso de la infancia. Tal es el significado en la lengua araucana de Toay, paraíso. Ubicada a 11 kilómetros de la capital provincial, en la década del 20 no era ni mucho menos la ciudad presente, con sus 13.000 habitantes. Nacido el poblado en torno de un fortín que todavía se conserva como patrimonio histórico, la localidad era conocida por la calidad de sus aguas, de su manantial cercano, pero contaba menos de 30 años desde su fundación. En una de las tantas parcelas en que estaba dividido el futuro ejido de la ciudad, al despuntar el siglo pasado, vino a establecerse don Carmelo Gugliotta, agricultor y propietario de campos también en las localidades pampeanas de Quehue y Naicó. Ex capitán en la Eritrea italiana, donde se destacó en la defensa de un fuerte al frente de solo 17 reclutas, vino a la Argentina en una misión y terminó quedándose en ella, afincándose en el interior, en Toay, donde comenzó a alzar su casa quinta de casi una manzana de extensión, con amplios graneros y plena de árboles frutales, frente a las vías del ferrocarril,
Este siciliano de Capo d'Orlano, casado con la argentina Cecilia Orozco, también se dedicó a la explotación de los espesos montes de Caldén que por entonces cubrían buena parte de las inmediaciones, abundantes en médanos y barridas por fuertes vientos. Como le sucedió a Enrique Molina y también a Francisco Madariaga en sus infancias provincianas, el mundo mágico de la primera edad en la Montaraz Toay dejó impresa para siempre su huella en Olga Orozco, quien en su obra poética retornará una y otra vez a esa sinfonía de visiones indelebles. No en vano, cuando décadas después ella ya era una de las mayores poetas latinoamericanas, en una entrevista periodística, cuando le preguntaron cómo era crecer en Toay, Orozco contestó que era contar con la eternidad. Una alquimia donde el panorama exterior se transforma en el paisaje interior del autor. Esta experiencia de lo maravilloso, que es lo que resume la poeta en una de sus dos obras en prosa, La oscuridad es otro sol, publicada por Losada acá en Buenos Aires en 1967. La casa de la infancia de nuestra poeta no solamente se conserva, sino que se ha convertido en un museo que alberga muchos objetos que le pertenecieron, donados por la familia. Ello incluye su fiel máquina de escribir, una Olympia Splendid 33 que Olga tecleaba solo de mañana y siempre sobre sus rodillas, así como su biblioteca personal, que suma 4.500 ejemplares. Cita en la avenida Regimiento 13 de Caballería número 1102 la Casa Museo Olga Orozco, inaugurada como Casa de la Cultura Olga Orozco el 9 de julio de 1994, todavía en vida de la autora. Puede ser visitada en diferentes horarios según la temporada. Don Carmelo la terminó de construir recién en 1906, mucho antes del nacimiento de su célebre hija, que hasta los 8 años de edad la recorrió y la vistió de magia en compañía de sus dos hermanas. Aquel trío de niñas había sobrevivido a la desaparición de un par más, producida antes del nacimiento de Olga, y padecerían también la muerte de Emilio, único varón de la familia y estudiante de medicina, fallecido de tuberculosis a sus 19 años, cuando Olga cumplía 5. En una época en la que no existían los antibióticos, nuestra poeta estuvo a punto de morir de meningitis con solo 1 año de edad, la misma afección que se había llevado a una de sus hermanas. Según contaba Olga, en aquellos tiempos la meningitis infantil era sinónimo de una muerte segura y ella, con 41 grados de fiebre y los ojos en blanco, fue salvada por una curandera del lugar, llamada Doña Encarnación Díaz, quien le aplicó un extraño tratamiento hidroterápico, repitiendo una y otra vez, del infierno al cielo, del infierno al cielo. Todo esto sucedió en una casona donde cada tarde se rezaba el rosario de acuerdo con el fuerte sentimiento religioso de Doña Cecilia, la Mater Familias. Rumbo a la poesía, aunque el ex capitán italiano se esmeró en traer a sus establecimientos paisanos sicilianos duchos en las tareas agrícolas y el manejo de aserraderos, pasando el mismo más de la mitad de cada mes en sus campos, tras un periodo de notable prosperidad, su emprendimiento quebró y le quedó apenas un obraje en Ucal, cerca de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Corría 1928 y los Gugliotta se mudaron entonces a la citada ciudad de Bahía Blanca, donde nuestra poeta cruzaría los primeros 2 años de la escuela normal, pues deseaba graduarse como maestra. Contando Olga 15, su familia se traslada a una casa de la calle Carlos Calvo en Buenos Aires, donde culminaría sus estudios docentes, para ingresar luego en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La capital argentina le depara otros cambios a la autora.
el reencuentro con el ya entonces Nobel escritor Miguel Ángel Gómez, entonces estudiante de Derecho, cuya familia era una antigua conocida de los Gugliotta. Es con Gómez que Olga comienza a dar a leer sus primeros poemas, recibiendo del amigo de la infancia consejos, orientación y más tarde el acercamiento a otros autores que comenzaban a publicar sus obras. Asimismo, en la Facultad de Letras, Olga conoce y trata a otro de sus mentores, Daniel Devoto, que fue también íntimo amigo de Julio Cortázar. Daniel Devoto, quien posteriormente se convertiría en un folclorista, musicólogo, medievalista, crítico literario y escritor de peso, así como uno de los más íntimos amigos de Cortázar. En esta etapa, teniendo 17 años, Olga contrae enlace con Gómez, relación que se rompería 5 años después, cuando nuestra autora se enamoró apasionadamente de otro de los grandes autores de la poesía argentina, Enrique Molina, el Gordo Molina. Las idas y vueltas del romance, que se prolonga con intermitencias en el curso de los años posteriores, han sido tratadas en profundidad y detalle por el poeta argentino Jorge Bocanera, en su volumen La pasión de los poetas, lo que nos exime de explayarnos al respecto, dado que para los fines de este artículo constituye un aspecto complementario que solamente referimos porque se relaciona con la historia de su protagonista. Volviendo al final de la década del 30, señalemos que contando 19 años, Olga publica su primer poema, el titulado Sombra, en la revista Peñola, emprendimiento de un grupo de estudiantes de letras que solo alcanzaría a editar 3 números, entre 1937 y 1939, y cuyo secretario de redacción era Devoto. Firma como Olga Gugliola Orozco, justamente en la última edición de la revista correspondiente a junio de 1939. De igual manera, rubricaría su segundo poema publicado, Árbol de Niebla, esta vez en la revista Canto, la número 2, agosto de 1940, dirigida por su esposo Gómez, para pasar luego a firmar tal como la conocimos. Aunque todavía faltaban algunos años para la publicación de su primer libro, ella se involucra más y más en el bullente mundillo literario porteño, lo que lleva a Eduardo Mallea, influyente narrador, ensayista académico y diplomático de la época, director del suplemento cultural del matutino argentino La Nación desde 1931, a interesarse en nuestra autora. Mallea hace publicar obras de Orozco en el diario, anticipando tempranamente la amplia y reiterada ocasión en que obras suyas, a través de décadas, poblarían las páginas de este medio periodístico y cultural, del que ella sería asidua colaboradora ya en su madurez. Son años difíciles para el mundo y también para los Gugliotta. El curso de la Segunda Guerra Mundial impide discernir qué rumbo tomará la historia. La Segunda República Española ha sucumbido bajo un nuevo y sangriento dictador, Francisco Franco. Y en la esfera doméstica de Olga, su padre, ya muy mayor, en 1940 ha caído bajo una parálisis que se prolongará hasta su fallecimiento en 1945. Carmelo Gugliotta, ex capitán del ejército italiano, agricultor y empresario, no verá la aparición del primer poemario de su hija. La desastrosa caída de la República Española obligó a cientos de intelectuales opositores al régimen franquista a tomar la ruta del exilio, en una verdadera diáspora de talentos que llevó a unos por un rumbo y a otros por otros. Entre aquellos que recalaron en Buenos Aires en los 40 estuvo Rafael Alberti, quien no demoró en insertarse en la vida cultural de la capital porteña. En cierta velada, el gran poeta andaluz se interesó en leer los ejemplares de Canto y Peñola que alguien le acercó y dictaminó que de los autores en ellas publicados, los poetas eran 2, Olga y Enrique Molina. El editor
Gonzalo José Bernardo Juan Losada Benítez, con quien lamentablemente yo no guardo ningún parentesco, una lástima, también presente en la reunión, al escuchar los dichos de Alberti, exclamó, dirigiéndose a Olga: tu primer libro lo publicaré yo. Corría 1945 y la prometida edición se demoró un año más. Así nació para los lectores Desde Lejos, la primera edición de Olga Orozco. Vamos a hablar sobre la poesía de Olga. Temible y aguardada como la muerte misma, se levanta la casa. No será necesario que llamemos con todas nuestras lágrimas. Nada, ni el sueño, ni siquiera la lámpara. Este fragmento del poema La casa, que integra Desde Lejos, ya muestra algunos de los elementos que desarrollará hasta alcanzar su máxima intensidad nuestra autora en obras posteriores. El clima de ensoñación que no evita lo siniestro, la múltiple referencia a la infancia y sus paisajes externos e internos, el sensible paso del tiempo, los temores y los presagios, el mágico llamado del absoluto y la otredad, dan sus primeros pasos de papel en esta obra, pero lo hacen con pie firme y bajo una mano ya segura. Vertidos por Olga en una forma que también le será característica, el poema extenso y de largo aliento, tan propio de la poesía latinoamericana. 6 años separan a su entrega inicial de la segunda, Las Muertes, publicado en 1952, porque la poeta era de una escritura copiosa, como la mayoría de los grandes autores lo son, pero al igual que gran número de ellos, posee una acerada capacidad de autocrítica y selección, así como el don de aferrarse a una implacable corrección de sus propios textos. Ella, que solía escribir sus poemas a máquina, luego corregía una y otra vez a mano. Le hizo gracia que yo la llamase en cierta ocasión, con corto ingenio y atrevidamente, para la poca confianza que todavía entre nosotros, la Flaubert de Barrio Norte. En los 17 poemas que componen Las Muertes, Orozco trabaja uno de los temas centrales de la poesía a través de sendos personajes literarios, acrecentando el registro lírico que ya he señalado en su trabajo anterior. En un bar que Orozco recordaba como La Fantasma, en 1958 conoce a Alejandra Pizarnik, una poeta veinteañera que ya acusaba la autoría de un poemario, La tierra más ajena, y entre ambas se establece una amistad duradera e inquebrantable, que se extiende hasta el mismo suicidio de la Pizarnik a comienzos de los 70. Ahora vamos a hablar ahora de horóscopos, viajes y poemas. Por aquel entonces, la maestra normal, que nunca desempeñó el magisterio, había tenido distintas ocupaciones, entre ellas como secretaria en el sello Fabril Editora, ¿se acuerdan, no? De Fabril Editora, prestigiosa casa que dio a prensas títulos y traducciones hoy bien buscados por la calidad que caracterizaba a su nutrido catálogo, y fungiendo como crítica teatral para la radio municipal. Inclusive se desempeñó como actriz durante un periodo, encarnando el personaje de Mónica Videla entre 1947 y 1954, y trabajando en Radio Splendid como parte de un elenco que dirigían Héctor Coire y Nidia Reinal. Muy pronto, la poeta comenzaría a colaborar en medios periodísticos, como la revista femenina Claudia, de Editorial Abril, donde bajo el seudónimo de Valeria Guzmán respondería el abundante correo sentimental de dicha publicación. Los heterónimos de Olga Orozco en los impresos donde colaboró fueron muchos. Elena Prado y Carlota Escurra,
cuando firmaba notas sociales y de cuidado de niños. Sergio Medina, si se ocupaba de notas técnicas y del espectáculo. Richard Reiner, cuando el tema era el esoterismo. Jorge Videla, si abordaba el tango, y Valentina Charpentier, si la tópica periodística eran los viajes o las biografías. Pero el seudónimo más famoso de cuantos empleó fue Canopus, para redactar la sección astrológica del diario Clarín entre 1968 y 1974, los conocidos horóscopos, como los llamaban humorísticamente sus conocidos. Ella había contraído matrimonio por segunda vez con el arquitecto Valerio Pelufo en 1965 y se iniciaba con ello una época asignada por una gran estabilidad emocional y plenitud creativa, matizada por reiterados viajes al exterior, otra de las grandes pasiones de nuestra autora. Entre los 60 y los 90 da a prensa lo mejor de su obra poética, en la que se destaca la voz tan personal que le otorgan títulos como Museo Salvaje, Cantos a Berenice, Mutaciones de la Realidad, La Noche a la Deriva o Con esta boca en este mundo. Esta última es de 1994. Su obra, traducida abundantemente al francés, inglés, italiano, alemán, rumano, portugués y japonés, no deja de ser objeto cada año de numerosos artículos críticos, investigaciones y papers en congresos y simposios literarios. Un interés de especialistas y lectores que no se agota y que define la vigencia de esta extraordinaria poeta argentina, ya un clásico perdurable del género en la lengua castellana. Es posiblemente la poeta y crítica literaria Graciela Maturo quien con la mayor exactitud describió el tipo de poesía que aportó Olga Orozco a nuestra tradición en el siglo XX. Dice Graciela Maturo: es característica temprana de la autora cierta hilación gramatical que permite la inteligibilidad, nexos sintácticos que van elaborando preguntas, afirmaciones, dubitaciones. Sin embargo, no todo es tan claro en su poesía, que hace lugar a la actividad inconsciente, imaginaria. En el discurso aparentemente racional se hilvanan imágenes, metáforas y asociaciones no racionales ni explicables, que dan al poema cierto grado de oscuridad y ambigüedad, acorde con la ruptura de los mecanismos lógicos racionales. Estamos lejos del lenguaje poético como desviación de la norma, Jacobson, o como desviación provocada, Jean Cohen. La poesía de Olga Orozco fluye como un lenguaje pleno, creador, hecho de luz y de sombra. Sus metáforas, como en general las de los cuarentistas, no son, apelando al lenguaje aristotélico, diafóricas, sino epifóricas, es decir, tienen su arraigo en el mundo de la vida, son imágenes de fuerte significación simbólica y no frutos de la invención sorprendente. Como dice Han Mukarowski, la poesía es el lenguaje que rompe con la rutina, deshumanizante y alienante, y vuelve a instaurarse como lenguaje verdadero. Octavio Paz, colocándose, como también lo hemos hecho nosotros, en el extremo opuesto al de la lingüística moderna, llega a afirmar que, en el poema, el lenguaje recobra su originalidad primera, mutilada por la reducción que le imponen la prosa y el habla cotidiana. Paz afirma que el poema es unidad de sonido y sentido, pero el sonido también es sentido, aunque no fácilmente racionalizable. Esto es una novedad si se considera que para ciertos lingüistas el sonido es la parte no significativa del lenguaje. Confunden significación y concepto, en vez de reconocer que existen significaciones afectivas, imaginarias, volitivas. Todo en el poema significa, en un plano
o en otro. La poesía de Olga Orozco moviliza una dinámica asociativa que relaciona el mundo sensible con realidades apenas vislumbradas. La mente entra en el goce de la libertad asociativa, amplía sus alcances. Según René Menard, lo que el poeta descubre a través de la metáfora es la estructura íntima de la realidad. Se asocia a lo que es parecido, pero también lo diferente. Jean Edelen señaló la tendencia progresiva a la anulación de los comentarios, que se manifiesta plenamente en la metáfora surrealista. Cuando mayor el grado poético, menor la posibilidad de explicar. Es magistral, pero así era siempre. Y ahora, para finalizar, vamos a leer un poema de Olga Orozco, uno que ustedes seguramente conocen. Sí, Para hacer un talismán. Es uno de mis favoritos. Se necesita solo tu corazón hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu Dios. Un corazón apenas, como un crisol de brasas para la idolatría. Nada más que un indefenso corazón enamorado. Déjalo a la intemperie, donde la hierba aúlle sus endechas de nodriza loca y no pueda dormir, donde el viento y la lluvia dejen caer su látigo en un golpe de azul escalofrío, sin convertirlo en mármol y sin partirlo en dos, donde la oscuridad abra sus madrigueras a todas las jaurías y no logre olvidar. Arrójalo después desde lo alto de su amor al hervidero de la bruma. Ponlo luego a secar en el sordo regazo de la piedra y escarba en él con una aguja fría hasta arrancar el último grano de esperanza. Deja que lo sofoquen las fiebres y la ortiga, que lo sacuda el trote ritual de la limaña, que lo envuelva la injuria hecha con los jirones de sus antiguas glorias. Y cuando un día, un año lo aprisione con la garra de un siglo, antes que sea tarde, antes que se convierta en momia deslumbrante, abre de par en par y una por una todas sus heridas, que las exhiba el sol de la piedad, lo mismo que el mendigo, que plaña su delirio en el desierto, hasta que solo el eco de un nombre crezca en él con la furia del hambre, un incesante golpe de cuchara contra el plato vacío. Si sobrevive aún, si ha llegado hasta aquí hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu Dios, he aquí un talismán más inflexible que la ley, más fuerte que las armas y el mal del enemigo. Guárdalo en la vigilia de tu pecho, igual que un centinela, pero vela con él. Puede crecer en ti como la mordedura de la lepra, puede ser tu verdugo, el inocente monstruo, el insaciable comensal de tu muerte.